Comenzamos. Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy, que es el sexto tema principal del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, y tiene como título el seminario del día de hoy, consultas y observaciones a las bases. Ya la semana pasada dictamos cómo analizar las bases del procedimiento de selección, anteriormente el CAC, oportunidades de negocios, ¿no? Y los temas que estamos viendo en pantalla es la secuencia de temas que tenemos programados, son los temas principales porque luego vienen algunos temas complementarios. La próxima semana, igual jueves a las 6 de la tarde, vamos a dictar cómo elaborar una oferta exitosa. Y de allí vamos a ver los horarios, porque creo que Perú juega el 7 de octubre, me parece, y el 14, así que vamos a tener cuidado con esas fechas para que podamos todos también ver el partido. Ya estaremos anunciando. Entonces, hoy día vamos a dictar este sexto seminario, consultas y observaciones a las bases, y la próxima semana, jueves a las 6, vamos a dictar cómo elaborar una oferta exitosa el 30 de septiembre. ¿Ok? Entonces, la semana pasada habíamos estado viendo cómo analizar las bases del procedimiento de selección. Y allí les decíamos que las bases no tienen dos secciones, la sección general y la sección específica. La sección general tiene 3 capítulos y la sección específica tiene 5 capítulos y aparte tiene un apartado de anexos, ¿no? Y adicionalmente les indicamos que estas bases estándar aprobadas por el OCE no tienen también ahora unas notas importantes, algunas advertencias que le van indicando tanto a la entidad pública como a los participantes o postores, ¿no? Algunas indicaciones respecto al contenido de estas bases y cómo deben interpretar este contenido a efectos de elaborar sus ofertas, ¿no? Por eso que es importante lo que vimos la semana pasada, de hacer un buen análisis de estas bases, ¿no? Conocer qué partes son las más importantes, para poder elaborar nuestras ofertas, para poder luego suscribir el contrato, ¿no? Eso lo hablamos la semana pasada. Pero entonces, en este análisis que hacemos nosotros, si vemos que hay esta información importante respecto al procedimiento de selección y también información respecto a la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, y algunas notas, ¿no? Entonces, desde allí, nosotros tenemos que ir ya pensando en si tenemos todo claro o no, ¿no? Porque acuérdense que también le dijimos la semana pasada que estas bases del procedimiento de selección, ¿no? Contienen información importante respecto a los documentos que ustedes tienen que presentar para que la oferta sea admitida, para que la oferta sea calificada y para que la oferta sea evaluada, ¿no? Que es lo que va a determinar finalmente si usted accede o no al otorgamiento de la buena pro. Pero adicionalmente, estas bases también tienen información respecto al procedimiento, plazos para la suscripción del contrato y para la ejecución del contrato, ¿no? Que está en el capítulo 2, en estas secciones, en el capítulo 3 y en el capítulo 5, ¿no? Entonces, si al momento de que nosotros hacemos nuestro análisis de estas bases del procedimiento de selección, que les hemos dicho que hay que hacerlo, ¿no? En comités, con todas las áreas que intervienen, tanto en la elaboración de la oferta como en la ejecución del contrato, tenemos que ir identificando, ¿no? Aquellos aspectos que nos generan alguna duda, ¿no? Yo debo tener claridad respecto a cómo voy a elaborar mi oferta y cómo el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones va a revisar mi oferta a efectos de determinar si es admitida, ¿no? El puntaje que le corresponde y si pasa la fase de calificación, ¿no? Entonces yo tengo que tener certeza, claridad, y si yo veo algo que no está claro para mí, que es confuso, entonces eso va a determinar que yo redacte una consulta, ¿no? Y le diga, señores comité de selección, en el punto número tal, ustedes dicen esto, pueden por favor precisarlo, ¿no? Para eso es este análisis, ¿no? Desde este análisis, que nosotros ya conocemos cuáles son las partes importantes de nuestras bases, nosotros tenemos que ir ya viendo qué consultas tenemos que hacer, sobre todo, repito, en estas partes, ¿no? En la información que tenemos para elaborar nuestras ofertas y que se determine su admisión, su calificación y su evaluación, así como también aquella información,
¿no? Que determine cómo tengo que hacer yo si me adjudican la buena pro y luego tengo que suscribir el contrato, qué documentos tengo que presentar, ¿no? De repente una garantía, de repente algún certificado, en qué plazos, en qué tiempo, ¿no? La subsanación de este procedimiento y luego en la ejecución del contrato, ¿no? En qué plazos voy a entregar, con qué certificados, con qué garantías, con qué personal, ¿no? Todo eso tengo que tenerlo claro, no tengo que tener dudas, ¿no? Pero también yo les decía, ¿no? Que estas bases que utilizan las entidades públicas para un determinado procedimiento de selección, ¿no? Se redactan en función a las bases estándar que ha aprobado el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. O sea, hay un documento estándar, estandarizado, que es de uso obligatorio para todas las entidades públicas. Entonces, yo tengo también que les decíamos la semana pasada que cuando hacemos el análisis de las bases del procedimiento de selección, tengo que hacer una comparación. O sea, yo reviso las bases del procedimiento de selección al cual me voy a presentar y las comparo con las bases estándar que ha aprobado el OCE para ver si es que la entidad pública, comité de selección u órgano encargado de votaciones, han hecho caso a estas bases estándar o se han salido de lo que señalan estas bases estándar, ¿no? De repente estas bases estándar por ahí tienen una nota y dicen, oye, no puedes pedir este documento o no puedes calificar esto, ¿no? Y yo verifico que la entidad pública no está haciendo caso y está pidiendo un documento que no está permitido o está calificando algo que no está permitido. Entonces, eso es una transgresión a la normativa de las contrataciones del Estado, para lo cual yo tengo la opción, ¿no? De presentar una observación a las bases, ¿no? Y eso el artículo 72 del reglamento, ¿no? Regula este asunto de las consultas, observaciones y la integración de bases, ¿no? Está en el artículo 72 del reglamento. Y nos dice el numeral 72.1, dice, todo participante puede formular consultas y observaciones a través del SEACE. Respecto de las bases, las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos. O sea, yo aclaro o pido algo de cualquier extremo de las bases, cualquier extremo de las bases. Se presenta en un plazo no mayor de 10 días. Esto acá es para concursos públicos y licitaciones públicas. Los otros procesos vamos a ver los tiempos. Y en el mismo plazo, el participante puede formular observaciones. O sea, en el mismo tiempo de esos 10 días para licitación pública o concurso público, podemos presentar consultas u observaciones y nos aclara que las observaciones están referidas a supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones del Estado u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. Por ejemplo, si se está contratando un servicio de limpieza, está normado, ¿no? Está normado por el Ministerio de Trabajo, lo que es intermediación laboral, y también por DIGESA, que tiene que entregar algunas autorizaciones. Entonces, eso también, si existiera alguna transgresión de esa norma que regula el objeto de la contratación, o sea, limpieza, vigilancia, transporte de hidrocarburos, o venta de hidrocarburos, o venta de medicinas, que son actividades que tienen ciertas regulaciones, si existiera alguna transgresión a esa normativa, podemos observar las bases, ¿no? Ahora, solo se pueden formular consultas y observaciones en licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas. No se puede presentar consultas y observaciones en las subastas inversas electrónicas o selección de consultores individuales, por si acaso. Ahora, en resumen, lo que hemos leído, ¿no? Nos dice lo siguiente, que solo los participantes pueden formular consultas y observaciones. Y para ser participante, ¿no? El proveedor tiene que haberse registrado en el procedimiento de selección. En el calendario del procedimiento de selección que ustedes van a ver en el SEACE, ¿no? Hay una fecha para registrarse como participante, ¿no? Y si yo quiero formular alguna consulta u observación, primero tengo que tener la condición de participante y estar registrado en el procedimiento de selección. Es lo primero que tenemos que saber. Ahora, ya hemos dicho que una consulta es una solicitud de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases, ¿no? Una aclaración es, yo tengo una duda respecto a algo y le pido al comité, oye, precísame esto, aclárame esto, no lo entiendo, ¿no? Y un pedido es, por ejemplo, están pidiendo 10 años de antigüedad y yo le digo a la entidad, señores, pueden bajarlo a 5 años, considerando que 10 años nos parece excesivo. Entonces yo le estoy haciendo una petición. O sea, esas dos cosas son consultas. Y
Luego nos habla de las observaciones, nos dice que es una supuesta vulneración a la normativa de contrataciones del Estado u otra relacionada con el objeto de la contratación. Y tienen que estar debidamente fundamentadas estas observaciones. Entonces ahí, por ejemplo, se transgrede el principio de transparencia, se transgrede el principio de libertad de concurrencia, se transgreden las bases estándar, ¿no? O sea, alguna transgresión a la normativa yo observo, o alguna transgresión a la norma del sector, también presento una observación. Y nos señalan que esas observaciones tienen que estar debidamente fundamentadas. O sea, yo tengo que decirle al comité de selección o al órgano encargado de estaciones, señores, observamos las bases en el punto tal, porque ustedes señalan que van a solicitar hasta 5 veces el valor estimado como experiencia. Sin embargo, las bases estándar señalan que solamente pueden pedir máximo 3 veces el valor estimado, ¿no?, de la contratación. No pueden, están vulnerando la directiva 001-2019-11-CD, ¿no?, que aprobó las bases estándar, que señalan que solamente son 3 veces el valor estimado como experiencia y ustedes están pidiendo 5. Hay una transgresión a la normativa y yo tengo que sustentarlo, ¿no? O señores, en el procedimiento de selección ustedes están pidiendo o no están pidiendo la autorización de SUCAMED para operar como una empresa de servicios de vigilancia. Están transgrediendo la normativa porque el reglamento y la ley de servicios de vigilancia señalan que un proveedor debe contar con esta autorización y eso es un requisito de calificación que se conoce como habilitación, ¿no? Entonces, en habilitación, en los servicios de vigilancia, de limpieza, debe solicitarse esos documentos, ¿no?, que facultan al proveedor a ejercer esa actividad regulada. Y si no se estuviera pidiendo, entonces esa es una transgresión a la norma del sector, ¿no? O también es una transgresión a las bases estándar, porque ahí lo establece pues como un requisito de habilitación, ¿no? O sea, por ahí tenemos que ver cómo sustentamos nuestra observación, qué se está transgrediendo. Se transgrede la ley de contrataciones, se transgrede el reglamento, se transgrede la directiva tal, se transgrede la ley de servicio de vigilancia o el reglamento de servicio de vigilancia o la ley de intervención laboral, ¿no? Yo identifico qué se está transgrediendo y ahí presento mi observación. ¿Okay? Esa es la diferencia que tenemos, consultas y observaciones. Ahora, el artículo 72 también nos menciona que estas consultas y observaciones se presentan a través del SEACE, o sea, ya no se presenta en un documento por escrito ante la mesa de parte de la entidad como era antes, sino ahora es a través de la plataforma del SEACE. Y nos dice que se presentan en la fecha y horarios establecidos en la ficha del procedimiento de selección. Ustedes entran al SEACE, que lo vamos a ver en un instante en una pantalla, ¿no? Vamos a ver ahí que está el cronograma del proceso y dice formulación de consultas y observaciones de tal fecha a tal fecha. Ahí está la fecha y las horas en las cuales ustedes pueden presentar sus consultas y observaciones, ¿no? Y esto lo habíamos mencionado ya en el segundo seminario, ¿no? La diferencia es entre proveedor, participante, postor, adjudicatario y contratista, ¿no? Proveedor podemos ser todos nosotros, ¿no?, los que tenemos nuestro registro nacional de proveedores. Si yo me registro en un procedimiento de selección, adquiero la calidad de participante en ese procedimiento de selección. Y si yo presento mi oferta, ya mi condición es de postor. Si me otorgan la buena pro, soy postor, soy adjudicatario. Y si suscribo el contrato, ya soy contratista, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Proveedor, participante, postor, adjudicatario y contratista, ¿no? O sea, para que conozcamos los términos y los usemos de manera apropiada. ¿Ok? O sea, en resumen, eso es lo que nos dice el artículo 72 del reglamento. Ahora, ¿cuáles son los plazos que tenemos para formular nuestras consultas y observaciones? En licitaciones públicas y concursos públicos, licitaciones públicas, acuérdense que es para bienes y ejecución de obras, y concursos públicos es para servicios, ¿no? Servicios en general y consultoría de obras. El plazo que tiene que darnos la entidad pública, el comité de selección, para formular de consultas no debe ser menor a 10 días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria. Se publicó la convocatoria en el SEACE y mínimo tienen que haber 10 días hábiles para que los participantes puedan formular sus consultas u observaciones a las bases en licitaciones públicas y concursos públicos. En adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y consultoría de obras, ese plazo no debe ser menor a 2 días. O sea, solamente hay 2 días desde que se convoca el proceso
para que los participantes puedan formular consultas y observaciones en el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y consultoría de obras. Por eso yo les decía, ¿no?, que es importante que nosotros hagamos una revisión todos los días de lo que se publica en el SEACE, porque si se publica una adjudicación simplificada, solamente tenemos 2 días para presentar consultas y observaciones. Y si yo voy a revisar el SEACE un día sí, un día no, o cada 3 días o una vez por semana, ¿no?, es muy probable que encuentre un proceso que ya está en curso en el cual yo no pueda presentar consultas y observaciones porque ya se me pasó el tiempo, ¿no? Por eso, la recomendación que les hemos hecho nosotros en el seminario, el SEACE Oportunidades de Negocios, es que ustedes todos los días, temprano, tienen que ingresar al SEACE y revisar las convocatorias que hay del día anterior para identificar un proceso que se ha convocado recientemente y puedan tener el plazo suficiente para formular sus consultas y observaciones en estos procesos de adjudicación simplificada de bienes, servicios y consultoría. Y para el caso de las adjudicaciones simplificadas de ejecución de obras, ese plazo para formular las consultas no puede ser menor a 3 días hábiles, igual contados desde el día siguiente de la convocatoria. Esos son los plazos para que el participante formule sus consultas y observaciones. ¿Y cuáles son los plazos que tiene la entidad pública, llámese comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, para absolver estas consultas y observaciones? Y además, ahora, con la solución de consultas y observaciones, tiene que publicarse en el SEACE las bases integradas del procedimiento de selección. Antes se absolvían las consultas, luego se presentaban observaciones, luego se absolvían observaciones y luego se integraban, se publicaban las bases integradas. Ahora no, ahora las consultas y observaciones se presentan todas juntas, ¿no?, en una sola etapa, y la entidad absuelve las consultas y observaciones también en un solo acto, y además, al momento de publicar el pliego de solución de consultas y observaciones, tiene que publicar en el SEACE las bases integradas del procedimiento de selección. Y las bases integradas del procedimiento de selección son las bases corregidas, ¿no?, las bases producto de las modificaciones que pudieran surgir por efectos de alguna absolución de consulta o de alguna absolución de una observación, ¿no? Entonces, en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, la entidad no puede exceder más de 5 días hábiles para absolver las consultas y observaciones. Ahora, estos son los plazos máximos que se pueden utilizar en la ficha del procedimiento de selección al momento de convocar el procedimiento. O sea, estos plazos no pueden excederse al momento que se convoca, porque la normativa permite a las entidades públicas postergar los actos de un procedimiento de selección. O sea, puede ser que cuando se convocó el procedimiento de selección, efectivamente, no se excede de 5 días el plazo previsto en la ficha del proceso para absorber las consultas y observaciones. Pero una absolución puede demorar a veces más tiempo, 6, 7, 8, 9, 10 días, a veces mucho más, porque las entidades públicas tienen la facultad de postergar sus actos, ¿no? Evidentemente, esa postergación tiene que estar notificada a través del SEACE y tiene que estar debidamente sustentada y constar en actas del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, justificando las causas por las cuales se están postergando esas actuaciones, ¿no? Puede ser, pues, por falta de quórum, por recargar trabajo del comité de selección, o puede ser porque están esperando respuesta del área usuaria de alguna consulta o observación que tiene que ser absuelta por el área usuaria, ¿no? Entonces, estos plazos máximos que estamos viendo acá para que la entidad pública absuelva son aquellos iniciales que se utilizan para elaborar el cronograma del procedimiento de selección. Repito, estas fechas pueden ser postergadas, ¿no?, en función a cómo se vaya desenvolviendo el proceso. Entonces, para licitaciones públicas y concursos públicos, un plazo máximo de 5 días. Para adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y consultoría de obras, ese plazo no puede exceder de 2 días. Y para adjudicaciones simplificadas de obras, 3 días hábiles, ¿no? Esos son los plazos máximos que deben considerarse para el cronograma cuando se convoca un procedimiento de selección, ¿no? Reiterando que esos plazos pueden ser modificados en el tiempo. Ahora, respecto a esta solución, el mismo artículo 72 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos va dando algunas pautas más. Por ejemplo, el numeral 72.3 nos dice que si como resultado de una consulta u una observación
debe de precisarse o ajustarse el requerimiento, o sea, las características de aquello que se va a contratar, ¿no? Los requisitos mínimos, ¿no? Establecidos por el área usuaria. Esta se requiere de autorización del área usuaria. O sea, en otras palabras, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no pueden modificar el requerimiento sin contar con la autorización del área usuaria y sin informar, o sea, poniendo en conocimiento de la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones modifica el requerimiento sin estas autorizaciones o sin esta autorización o sin haber puesto en conocimiento de la dependencia que aprobó el expediente de contratación, ese acto es nulo, ¿no? O sea, esto hay que tener cuidado. Luego, el numeral 72.4 nos dice que la absolución de consultas y observaciones tiene que hacerse de manera motivada, o sea, no se puede usar fórmulas gaseosas como se usaba anteriormente, que decían, por ejemplo, ciñase a lo establecido a las bases. Eso se usaba hace mucho tiempo, ¿no? Se dan respuestas de ese tipo, ciñase a lo establecido a las bases, o revise la absolución de la consulta número tal, ¿no? No, una absolución de una consulta u observación por parte del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones tiene que estar debidamente motivada. No se absuelve no se acoge la observación porque el reglamento señala tal cosa, o porque la directiva señala tal cosa, o porque el área usuaria determina que esto debe ser así, porque el estudio de mercado, o sea, tiene que estar una adecuada motivación y sustento de por qué se está tomando esa decisión, ¿no? En el caso de las observaciones, al momento de absorber una observación, ojo que yo he visto algunas absoluciones que para las consultas también lo utilizan, ¿no? En las consultas no se pone, se acoge, no se acoge, no, en las observaciones sí se pone, sí debe indicarse el comité de selección, se acoge la observación, no se acoge o se acoge parcialmente las observaciones. Las consultas no se trata de acoger, sino sencillamente se aclaran. La respuesta de una consulta debería ser, ¿no? Se precisa que, ¿no? O el comité de selección señala que no se podrá, no se acoge, no se acepta el pedido del participante, ¿no? Esas son las fórmulas para la absolución de consultas. Y para la absolución de observaciones, la fórmula que se utiliza es se acoge, no se acoge o se acoge parcialmente. Eso debe estar en el acta. Ahora, también nos señala el numeral 72.6 del reglamento que cuando existe divergencias entre lo indicado en el pliego de solución de consultas y la integración de bases, prevalece lo que señala el pliego de absolución de consultas. Les había dicho yo que ahora se publican el pliego de absolución de consultas y las bases integradas. Y que estas bases integradas son las bases iniciales, las bases que se publicaron en la convocatoria, modificadas producto de lo que se ha absuelto en las consultas y observaciones, ¿no? Por ejemplo, las bases iniciales decían, solicitamos un disco de 500 gigabytes, ¿no? Y un participante consulta, señores, no hay discos de 500 gigabytes, están escasos en el mercado, ahora son de 1 terabyte para arriba. ¿Van a aceptar discos de 1 terabyte para arriba? Y la entidad contesta sí. Entonces las bases se modifican, ¿no? Y donde decía 500 gigabytes, ahora dicen 1 terabyte, ¿no? O pedían una camioneta blanca y por ahí dicen, señores, en el mercado no hay muchas camionetas blancas, aceptarán camionetas grises o de otro color, y el comité contesta sí, vamos a aceptar. Entonces eso se traslada en las bases integradas y se modifica esas partes, ¿no? Que se están contestando. Y lo que señala esto es que si al momento de integrar las bases no se han hecho estas modificaciones, o sea, no se ha corregido algo que se dijo en el pliego de absolución de consultas, tengan en cuenta que prevalece lo que está absuelto en el pliego de absolución de consultas. Y esto es importante que se mencione porque eso nos va nos dice que debemos de tener cuidado al momento de elaborar nuestras ofertas, porque yo no me voy a regir solamente por las bases integradas, porque podría ser que en las bases integradas no se haya trasladado o modificado o corregido algo que se dijo en el pliego de absolución de consultas y yo elaboro mis ofertas solamente teniendo en cuenta lo que dicen las bases integradas y no revisé lo que dice el pliego de solución de consultas. Y de repente en el pliego de solución de consultas se modificó y dijeron, oye, ya no vamos a pedir computadoras con disco de 500, sino mínimo 1 terabyte.
y yo presento de 500 gigabytes porque en las bases dicen 500 porque el comité no lo modificó, se olvidó modificarlo. Entonces, eso puede determinar que mi oferta sea descalificada. Ahora, eso puede también generar, estas divergencias pueden generar también alguna nulidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, dice que prevalece lo que dice el pliego de solución de consultas, si esa indebida integración de bases genera un perjuicio a alguien, como una descalificación, porque las bases no han sido integradas debidamente, puede determinar la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y luego nos dice, ¿no?, que en caso que el pliego de solicitud de consultas y observaciones o las bases integradas incurra en alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2, no puede determinarse la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? O sea que eso también para las entidades que tengan cuidado. Entonces, este es el cronograma que les decía yo en el CACE, en la ficha del procedimiento de selección, en el CACE que ya vimos en ese seminario, ¿no? Acá vemos fechas para el registro de participante y fechas para la formulación de consultas y observaciones, y también la fecha en que se va a absolver, ¿no? Que tiene que cumplirse pues lo que hemos establecido, los plazos que están normados, ¿no? Eso está en la ficha del procedimiento de selección. Ahora, entonces yo presento mis consultas, mis observaciones, ¿no? Y la normativa también nos indica que para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, solamente en estos dos casos, ¿no? Un participante puede solicitar que el OCE emita un pronunciamiento porque ha encontrado que existe alguna transgresión de la normativa, ya sea en el pliego de solución de consultas o en las bases integradas. Y ojo, repito, esto solamente es para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos. En las adjudicaciones simplificadas no podemos solicitar elevación al OCE, ¿no? Y esta solicitud se hace según lo que señala el reglamento, debería hacerse a través del CACE, ¿no? Pero todavía no está habilitada esa opción. Ahora se hace solamente mediante un escrito que se presenta a la entidad pública, no se presenta al OCE, la solicitud de elevación no se presenta al OCE, se presenta dentro de los 3 días hábiles siguientes de que se ha notificado la solución de consultas. O sea, se publica en el CACE la solución de consultas y observaciones en una licitación pública. Y un participante revisa y dice, oye, esto de acá está mal, está transgrediendo la normativa, está transgrediendo un principio, está transgrediendo la norma del sector. Voy a solicitar la elevación al OCE. Preparo un escrito, hago un pago, porque hay que pagar un derecho de 1.209 soles, lo vamos a ver en un instante el TUPA del OCE, hay que pagar un derecho, y elaboro un escrito indicando al comité de selección que solicitamos la elevación al OCE porque se transgrede la solución de la consulta número tal, transgrede la normativa tal, ¿no? Por este sustento. Lo sustentamos bien nuestra solicitud y adjuntamos el comprobante de pago de los 1.209 soles a favor del OCE. Adjuntamos eso, presentamos por mesa de partes a la entidad pública y la entidad pública suspende el proceso y envía todo al OCE para que el OCE emita su pronunciamiento. La normativa señala que esto debe hacerse también a través del CACE, ¿no? Pero todavía no está habilitado. Por eso que dice acá, la entidad registra en el CACE los documentos previstos y en la directiva, en el directiva correspondiente, pero todavía esto no está habilitado. No está habilitada la opción de presentar la elevación al OCE a través del CACE, ni tampoco que la entidad registre los documentos a través del CACE. Todo eso se hace por ahora de manera física, ¿no? Pero entonces, repito, en una licitación pública y en un concurso público podemos solicitar, si es que no estamos de acuerdo con lo absuelto en las consultas y observaciones o en las bases integradas, identificamos que existe alguna transgresión, alguna vulneración a la normativa, podemos solicitar que se eleve al OCE todos los actuados para que el OCE emita un pronunciamiento a través de un escrito que se presenta en mesa de partes de la entidad, adjuntando el derecho correspondiente en la cuenta del OCE. Este es el TUPA vigente desde el 15 de mayo del 2020 y lo pueden revisar. 1.209 soles es la tasa para solicitar la elevación al costamiento. En mi opinión, es un monto demasiado alto. Anteriormente se cobraba, si la memoria no me falla, 375 soles, pero 1.209 me parece una exageración.
¿no? Que en mi opinión particular limita la posibilidad de que los participantes puedan solicitar la elevación. Y también, si se quiere solicitar opiniones, una solicitud de opinión al OCE, hay que pagar 1.292 soles, ¿no? Este es otro procedimiento, ¿no? Solicitud de opiniones. Estoy dejando los dos para que ustedes estén enterados. Entonces, el mismo artículo 72 nos señala, ¿no? Que el OCE, cuando revisa esta solicitud de cuestionamiento al pliego de solución de consultas o a las bases integradas, al emitir su pronunciamiento, también hace una revisión de oficio, ¿no? Cualquier aspecto de las bases. O sea, si nosotros presentamos un cuestionamiento, una elevación al OCE, el OCE, a través de la Dirección Técnica Normativa, sí, normativa creo que es, sí, la DTN, ¿no? Puede emitir algunas indicaciones que las hace de oficio, o sea, sin que yo las haya mencionado, ¿no? Y podría determinar, oye, se acoge lo que señala el participante de esta manera, pero además hemos encontrado esto, ¿no? Y en su pronunciamiento el OCE va a decir, entidad pública modifica esto, corrige esto, ¿no? Y el OCE cuando emite este pronunciamiento debe de publicar también en el SEACE, junto con su pronunciamiento, las bases integradas definitivas. Entonces, habíamos dicho que la entidad pública, cuando absuelve las consultas y observaciones a las bases, publica el pliego de solución de consultas y observaciones y publica las bases integradas. ¿Ok? Y en una licitación pública o concurso público, si es que se ha solicitado la elevación al OCE, el OCE, junto con su pronunciamiento respecto a esa elevación, va a publicar las bases integradas definitivas. O sea, ya no regresa a la entidad, porque antes regresaba a la entidad el pronunciamiento para que la entidad publique las bases integradas modificadas, ¿no? O sea, pero ahora no, ahora el mismo OCE publica estas bases integradas definitivas. ¿Ok? En teoría dice que debe hacerse a los 12 días hábiles, ¿no? Pero yo veo que a veces demora más. De repente es porque señala eso, los 12 días hábiles computados desde el día siguiente en que la entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el TUPA de los. Entonces, de repente, algunas entidades se demoran en registrar eso y este plazo se va dilatando. Y también nos aclara que contra este pronunciamiento que emite el OCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno. O sea, no se pueden impugnar, no se pueden apelar, no se pueden cuestionar estos pronunciamientos que emite el OCE. Y ya les había mencionado que esta posibilidad solamente cabe para licitaciones públicas y concursos públicos. Ahora, cuando hablamos el tema de responsabilidad en las contrataciones del Estado, yo les mencioné que existe una infracción que puede ser sancionada por el Tribunal de las Contrataciones del Estado si es que se presentan cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados. O sea, y es justamente de esto que hemos hablado. O sea, cuando presentamos cuestionamientos al pliego de la solución de consultas o a las bases integradas, ¿no? Maliciosos o manifiestamente infundados, o sea, con la finalidad de dilatar el proceso, ¿no? Entonces, esto de acá es una infracción prevista en el literal N del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, que puede terminar en una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, no he visto hasta la fecha que se haya sancionado a algún proveedor por esta situación, ¿no? Porque es un poco difícil, eh, es bastante subjetivo poder determinar que una solicitud de elevación es maliciosa, ¿no? O infundada, ¿no? O sea, es un poco, inclusive está acá esta resolución de ejemplo, la 569 del año 2019, que señala, ¿no? La finalidad del tipo infractor es que el ejercicio del derecho de los participantes al formular consultas y observaciones, que no se convierta en un obstáculo dirigido a retrasar, ¿no? O sea, solamente cuando se convierte en un obstáculo, cuando el tribunal determina, pues, de que efectivamente se ha hecho esta solicitud de elevación de manera indebida con la única finalidad de retrasar o alterar las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Entonces, ahí sí el tribunal sancionaría al proveedor, ¿no? Porque acá se estaba denunciando de que el OCE no había cogido ninguna observación, ¿no? O sea, entonces eso no es el criterio de este tipo infractor, ¿no? Pero igual tengamos en cuenta esto, ¿no? Para nuestras actividades.
Ahora, en esta época que hemos estado de la pandemia, se emitieron algunos decretos temporales, ¿no? Normas temporales de inaplicación de la elevación de cuestionamientos al OCE. O sea, no se podía solicitar la elevación al OCE de manera temporal, ¿no? Para dinamizar un poco, pues, eh, estos procesos no se dilaten de manera innecesaria, ¿no? Entonces, a través del Decreto Supremo 103/2020 y del Decreto Supremo 250/2020, ambos del Ministerio de Economía, ¿no? Acá hubo una primera inaplicación, que fue hasta el 15 de agosto del 2020, ¿no? Y acá hubo otra hasta el 30 de septiembre de 2020, ¿no? O sea, hasta en esas épocas no se podía solicitar la elevación al OCE. Ahora ya se puede, por si acaso, ¿no? Pero por si acaso les recuerdo esto para que tengamos en cuenta que podría suceder, ¿no? Hay situaciones en que a través de un decreto supremo o un decreto de urgencia que podría ser por ahí, ¿no? Se esté disponiendo que temporalmente no se puede elevar cuestionamientos, que estar atentos a eso, ¿no? Ahora, anteriormente, eh, la presentación de consultas, les decía yo que era de manera física, no había que llevar a cada entidad pública y a veces en mesa de partes no lo querían recibir o en todo caso no las contestaban, ¿no? Entonces existe la directiva 010 del año 2019, ¿no? Que respecto a las acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio, que contiene en su numeral 6.3 algunas barreras de acceso y justamente están referidas a ese tema de absolución de consultas y observaciones. Y señala el OCE en esta directiva que constituyen barreras de acceso no absolver consultas o observaciones que se han presentado oportunamente. O sea, si yo presenté 10 consultas y 5 observaciones y el comité de selección solamente absolvió 8, ¿no? De todo lo que yo presenté y lo demás no las absolvió o de repente no absolvió ninguna. Eso, dice el OCE, es una barrera de acceso. O también es una barrera de acceso poner obstáculos a la solicitud de elevación de cuestionamientos al periodo de solución de consultas y observaciones. O sea, yo presenté mi solicitud de elevación al OCE y la entidad no la envió al OCE y él no suspendió el proceso continuó. Y yo tengo mi cargo de haber presentado mi solicitud de elevación y tengo mi cargo de haber hecho mi pago, ¿no? De haber presentado todo bien. Y la entidad no la tramitó, ¿no? Eso también, ¿no? Acá también, no elevar los cuestionamientos, ¿no? O, lo presentaron y no lo enviaron allá. O en mesa de partes no me quieren recibir. Esta acá, obstáculos, está referida a yo quiero presentar mi solicitud y en mesa de partes no me la quieren recibir, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo. Oye, acá está mi elevación y no me la quieren recibir y me hace parte, que sí, que esto, que la hora, que no está, ¿no? Y eso se puede presentar un escrito al OCE, ¿no? Presentando un medio probatorio, un documento que acredite el hecho cuestionado, como una constatación policial, judicial o notarial, o el cargo de recepción, ¿no? Para acreditar que hay una barrera de acceso por la no absolución de consultas o observaciones, un obstáculo en la solicitud de elevación o la no elevación de cuestionamientos al pliego, ¿no? Esto es algo que está en la directiva 010. Y también, por ejemplo, les decía yo que solamente se pueden presentar elevaciones al OCE para licitaciones públicas y concursos públicos. Y ustedes me dirán, pues yo también digo, ¿y qué pasa en una simplificada? ¿No? Porque en una simplificada las entidades públicas pueden no absolver o señalan no se acoge, no se acoge, no se acoge sin ningún fundamento, ¿no? Y ahí me dicen, oye, ¿y qué hago ahí? ¿No? Entonces también esta directiva 010 nos habla en el numeral 8.11, el numeral 8, acciones de supervisión a pedido de parte, nos habla respecto a una solicitud de emisión de dictamen por transgresiones a la normativa, ¿no? ¿No? O sea, todo participante, postor o recurrente se encuentra legitimado a cuestionar aspectos que consideren una transgresión a la normativa de contrataciones del Estado. O sea, si bien es cierto, yo no puedo elevar al OCE en una simplificada, puedo presentar una solicitud de dictamen al OCE señalando que no han acogido mi observación a pesar de que está debidamente sustentada. El problema con este procedimiento es que la misma directiva señala que el OCE tiene plazo para emitir su dictamen y notificarlo 30 días hábiles después de que ha sido recibida, ¿no? Y en esos 30 días hábiles ya podría suceder pues de que el contrato está firmado y de repente está pagado, ¿no? Ese es el problema que tiene acá. Esto
debería recortarse este plazo, debería ser mucho menor, ¿no? Esto hay que corregir un poco por parte del OCE, porque sucede mucho que en las adjudicaciones simplificadas no se acojan las observaciones a pesar que están debidamente fundamentadas, ¿no? Y no hay pues a quien reclamar, ¿no? Bueno, hay a quien reclamar, pero eso no suspende el proceso, ¿no? Entonces ahí es una complicación. Y además, les habíamos mencionado cuando hablamos del SEACE, oportunidades de negocios, ¿no? Que la 22ª disposición complementaria final del reglamento señala que los ministerios y sus organismos pueden difundir a través del SEACE el requerimiento a efecto de solicitar a los proveedores, ¿no? Sus opiniones, que presenten consultas y observaciones. O sea, esta es una posibilidad que tienen los ministerios, es algo facultativo, no es obligatorio. Los ministerios y sus organismos públicos, a efectos de informar al mercado a través del SEACE su requerimiento para que los proveedores participen en unas fases de consultas y observaciones, ¿no? 5 días a través del SEACE, 3 días de manera presencial, ¿no? Ahí están normados los plazos, ¿no? Es una formulación de consultas y observaciones al requerimiento, o sea, solamente al requerimiento, no a otras partes de las bases, ¿no? Con la finalidad de que el requerimiento sea adecuado a lo que hay en el mercado realmente. Y es importante esto porque esta misma disposición del reglamento señala que cuando una entidad pública utiliza este mecanismo de difundir su requerimiento a través del SEACE para que los proveedores formulen consultas y observaciones, cuando el proceso se convoque a través del SEACE, ya se convoca el proceso, en la etapa de consultas y observaciones no se podrá presentar consultas y observaciones al requerimiento, porque ya hubo, pues, o sea, ya hubo una etapa anterior donde el requerimiento ha pasado por esta fase de consultas y observaciones. O sea, si un ministerio o un organismo público utiliza este mecanismo de difusión de requerimiento y han habido consultas, observaciones, cuando se convoca el proceso de ese requerimiento, ya los participantes no van a poder formular consultas ni observaciones. Por eso que es importante que cuando revisemos el SEACE, revisemos también pues los requerimientos que se están difundiendo a través de esta plataforma, ¿no? Ahora, les decía yo que ahora las consultas y observaciones se presentan a través del SEACE y les estamos dejando ahí donde dice el documento 5 de 5, ¿no? Estamos dejando este manual elaborado por el OCE, donde indica el procedimiento para presentar estas consultas y observaciones de manera electrónica, ¿no? A través del SEACE. Ahí ustedes lo pueden revisar, pero vamos a revisarlo rápidamente, ¿no? Entran a la ficha del procedimiento de selección, visualizar el listado de actividades, ¿no? Se registran como participantes, tienen que estar registrados como participantes, ¿no? Eso les decíamos que lo primero que tienen que hacer. Luego ingresan a formulación de consultas y observaciones, acá. Y van dándole nuevo y enviar, ¿no? Nuevo y enviar. Se abre esta ventana donde ustedes van a registrar sus consultas y observaciones, las registran acá, es un formulario electrónico, o sea, no es que se presente un documento en PDF, un documento, no, se va a ingresar la información acá, ¿no? En qué sección está, qué numeral, qué literal, qué página, cuál es su consulta o cuál es su observación, qué artículo o norma se está vulnerando en el caso que sean observaciones, ¿no? Acá está esta información que ustedes tienen que llenar en este formulario electrónico, ¿no? Ahí está. Primero, ¿qué es? Consulta o observación, ¿no? ¿En qué acápite de las bases está? ¿En qué sección? ¿En qué numeral? ¿En qué página? Todo eso hay que ingresar en este formulario electrónico. ¿Qué consulta o qué observación tienen? Y si es que es una observación, ¿qué norma se está vulnerando, ¿no? Van ingresando una por una, guardan su borrador, luego ingresan a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ¿no? Y luego ya envían el documento, ¿no? También pueden eliminar, si se equivocaron, pueden eliminar alguna de ellas. Ahora, esto pueden enviar hasta el cierre de la presentación de consultas y observaciones, ¿no? Lo que indica, pues, de que
que puedo presentar de repente algunas a una hora y luego otras posteriormente, ¿no? Este es ya ustedes lo revisan con detenimiento. Eso es lo que les estamos dejando, ese documento. Y luego tenemos las recomendaciones finales. Ya les habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Y les repetimos ahora, tanto para hacer este análisis de las bases y para formular las consultas y observaciones, deben de participar todas las áreas de su empresa vinculadas con el procedimiento de selección y con la ejecución del contrato. O sea, todas las áreas que tienen que ver con cómo elaborar la oferta y cómo se va a ejecutar el contrato, tienen que revisar las bases, ¿no? Y señalar, a ver, logística, recursos humanos, yo tengo estas consultas. Logística también, ¿no? Logística, que es la que va a comprar equipos, no sé, para el contrato. Yo tengo estas consultas, se están pidiendo estos equipos y en el mercado no hay. Finanzas, ¿no? Legal, cada área de su empresa que tendría que ver con los documentos que se van a presentar en su oferta o con la ejecución del contrato, tienen que revisar las bases y presentar sus consultas para que todos tengan claridad respecto a cómo se elabora la oferta y cómo se va a ejecutar el contrato. También les habíamos recomendado que tenemos que comparar las bases, ¿no? Yo agarro las bases del procedimiento de selección, las pongo en mi pantalla, ¿no? En la pantalla de mi computadora, pongo en la mitad de la pantalla, pongo las bases del procedimiento de selección y en la otra mitad de la pantalla pongo las bases estándar. Entonces voy comparando, ¿no? Y voy viendo si es que la entidad pública está respetando lo que dicen estas bases estándar o de repente ha modificado algo, ha corregido algo que no debió corregir, ¿no? Eso también se lo hemos mencionado ya en algunas oportunidades. No se queden con ninguna duda, consulten, porque luego de ahí vienen los problemas. La mayoría de llamadas que recibimos por asesoría están ocasionadas porque no se formularon consultas en el momento o se hicieron consultas de manera indebida, ¿no? Entonces, luego ya me descalificaron, las bases dicen esto y yo pensé esto, no lo entendí, no lo consulté. Entonces, no se quede con dudas, consulte todo, ¿no? Van a aceptar esto va a ser así, explíquenme esto, sírvanse confirmar esto, sírvanse precisar esto, ¿no? Para que no haya dudas y que no limitar la discrecionalidad, ¿no? De la entidad pública al momento de revisar las ofertas, ¿no? Cuidado con los plazos. Acuérdense que tenemos solamente 2 días en una simplificada de bienes y servicios y consultoría para presentar nuestras consultas, 3 días en una simplificada de obras y 10 días en licitaciones públicas y concursos públicos. Cuidado con los plazos, que no se nos pasen los plazos. Fundamente sus observaciones. Si vamos a presentar una observación, tiene que estar debidamente fundamentada. El artículo tal, del tal reglamento, señala esto, la directiva señala esto, el OCE ha dicho esto en un determinado pronunciamiento, o la opinión del OCE señala esto, ¿no? Hay que fundamentar bien nuestras observaciones. Revise pronunciamientos y opiniones del OCE justamente para fundamentar. Para poder fundamentar, yo reviso un pronunciamiento y digo, señores, el OCE en el pronunciamiento tal ha dicho tal cosa, ¿no? Por lo tanto, observamos las bases en ese extremo, ¿no? Y lo sustento. La opinión del OCE número tal señala esto, ¿no? Entonces, fundamento bien mis observaciones. Haga seguimiento del proceso en el CAC. ¿Y esto por qué? Porque lo que yo les decía, si bien es cierto, hay plazos máximos en el reglamento para que una entidad pública absuelva las consultas y observaciones, existe la posibilidad de postergaciones, ¿no? Entonces yo tengo que estar revisando si es que no hay una postergación del proceso en estas etapas, justamente de resolución o de elevación. Por ejemplo, alguna vez nos han llamado y nos han dicho, no puedo presentar mi oferta, no sé qué pasa, estoy intentando y no puedo presentar mi oferta. Y le digo, ¿has revisado las acciones del proceso? Y revisan luego las acciones del proceso y ¿qué ocurre? Que que el proceso está suspendido porque se ha solicitado la elevación al OCE. Entonces, cuando se solicita elevación al OCE, ¿no? Se suspende el proceso y entonces no se puede continuar, ¿no? Entonces, por eso que a veces no se puede presentar las ofertas en licitaciones públicas porque está suspendido por una elevación. Por eso que hay que hacerle seguimiento al proceso en el que se hace todos los días. Revise el buscador de difusión de requerimientos, ¿no? Que le hemos mencionado hace un instante. Puede hacer que haya una difusión de un requerimiento de aquello a lo que usted se dedica, porque luego cuando se convoca el proceso, usted no va a poder formular consultas y observaciones si es que el ministerio ha empleado esta difusión de requerimientos, ¿no?
consulta a los especialistas, ¿no? El servicio que tenemos nosotros de Licita Fácil, que contratan nuestros clientes, ¿no? Nosotros les damos ese servicio de redactar, ¿no? O corregir o adecuar sus consultas y observaciones. Ellos nos envían sus consultas técnicas, ¿no? Cada cliente es técnico, nosotros no nos metemos en la parte técnica, pero cada cliente nos envían sus consultas técnicas y nosotros pues les damos forma, las adecuamos o de ser el caso las corregimos como una observación y sustentamos las observaciones, ¿no? Nosotros vemos la parte normativa, procedimental de estas consultas o observaciones, pero recibimos las consultas técnicas de nuestros clientes y preparamos todo el documento en un solo bloque para que el cliente las presente, ¿no? Y es parte del servicio que reciben nuestros clientes. Este es un modelo, por ejemplo, que utilizamos nosotros. Nuestros clientes tienen este modelo, ¿no? Acá está qué cosa es una consulta o una observación, en qué sección está, qué numeral, qué literal, qué página, antecedentes y la redacción más o menos que le damos nosotros, ¿no? Ahora, hay situaciones en que un mismo caso puede ser consulta o puede ser observación, ¿no? Hay que depender, hay que decidir pues cómo se presenta, ¿no? Una misma situación yo la podría presentar como una consulta o como una observación, ¿no? Yo puedo pedir a la entidad pública, señores, entidad pública, podrían modificar esto o sírvanse confirmar esto, o también le puedo decir, señores, ustedes están transgrediendo la norma en este sentido, por lo tanto deben de modificar, ¿no? Acá hay algo, este creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Si este es un ejemplo de eso, ¿no? Es el mismo caso que se está presentando como consulta o se está presentando como observación, ¿no? Ya yo decido cómo lo presento, ¿no? Pero repito, hay situaciones en que yo puedo plantearlo como consulta o puedo plantearlo como observación, ¿no? Acá son dos casos que les estamos dejando para que ustedes ya lo revisen. Acá igual, ¿no? Este es el mismo caso que en una situación lo presentamos como consulta o como observación. Es lo mismo, ¿no? Ya el cliente decide, porque a veces hay, prefiero no observar, ¿no? Para no ganarme problemas con la entidad, ¿no? Entonces lo presenta como consulta, ¿no? Ya eso depende de cada uno. Este es el certificado, el modelo de certificado que les va a llegar mañana a su correo, que repito, no lo emitimos nosotros, lo emite la plataforma de GoToWebinar. Tengan cuidado con eso. Nosotros emitimos estos certificados, tenemos 3 modelos de certificados, modelo A, B, C. Pueden pedir un certificado por 4 horas lectivas por el seminario del día de hoy. Mañana les llega la información cómo solicitarlo. O el que sigue los 12 seminarios puede pedir un solo certificado por 48 horas lectivas, ¿no? Los 12 seminarios como contrataciones exitosas con el Estado, o pueden solicitar el diploma contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas por los 12 temas principales, 6 webinars complementarios como mínimo de los que vamos a dictar, que van a ser como 10, y desarrollar algunos casos, ¿no? Esas son las 3 maneras de certificación opcional que tienen ustedes. Y les mencionaba yo que nosotros brindamos un servicio que tiene como denominación Licita Fácil, que es un servicio de asesoría integral, ¿no? Tenemos solamente a un cliente por cada actividad para que no haya conflicto de intereses, ¿no? Un cliente de vigilancia, un cliente de reactivos, un cliente de limpieza, ¿no? Uno solo de cada uno de ellos. Y le brindamos un servicio en todas las fases del proceso de contratación, ¿no? En la fase de actos preparatorios, en la fase de selección, que es lo que estamos viendo ahora, y la fase de ejecución del contrato por un pago fijo al mes. O sea, cobramos una tarifa fija y nosotros le estamos brindando todo el soporte a nuestros clientes en todos esos temas, ¿no? En preparar las consultas, las observaciones, en revisar los documentos de su oferta antes de que se presente, en presentar recursos de apelación, ¿no? En presentar un reclamo por una penalidad mal impuesta, una ampliación de plazo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda la fase del procedimiento de contratación por un pago fijo al mes, por el número sin límites de los procesos a los que se presenta un cliente, ¿no? En un mes se puede presentar a un proceso, en el siguiente mes a 4, a 5, en el siguiente a 10, no hay límites, ¿no? Todo por un pago fijo al mes. La información la pueden revisar acá, ¿no? En visitafacil.pe, ahí pueden encontrar la información de ese servicio. Esta es la página de compras estatales, donde todos los días difundimos noticias relacionadas a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. Y esta es la página donde se difunden todos nuestros webinars, ¿no? Visitafacil.pe, webinar a las 11 de la noche aproximadamente.
ya debe estar la información del webinar de la siguiente semana, ¿no? Todos los jueves en la noche, tarde, se hace la modificación de cada webinar. Siempre van a aparecer en esta página la información de cada webinar. Mi correo personal para aquellos que quieren comunicarse conmigo, el correo de denuncias para que nos informen de alguna irregularidad en algún proceso a efecto de evaluarlo y, de ser el caso, publicarla en esta página. Mi teléfono con WhatsApp y nuestros canales sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, donde están todos los videos. Ya está, hasta el último video de la semana pasada ya está publicado acá. Nuestra página de LinkedIn, la cuenta de SlideShare, donde se publican todas las diapositivas. Todas las diapositivas están publicadas también acá en SlideShare. Nuestra cuenta de Instagram, y también ahora tenemos una cuenta en TikTok, donde estamos publicando, difundiendo también los temas que estamos trabajando con ustedes, ¿no? Esos son nuestros datos de contacto, y por mi cuenta sería todo de la fase expositiva, con 172 personas conectadas a esta hora. Nos vemos la próxima semana en el seminario Cómo elaborar una oferta exitosa. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por seguirnos.